Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Días todavía, ¿cierto? Sí, buenos días todavía. Eh, bueno, se nos acabó la serie de profetas. ¿Cómo les fue con los profetas menores? Duro. No puede digan alguna cosa, a ver. ¿Cómo les parecieron los profetas menores? ¿Ah? Mucho aprendizaje. ¿Algo más? Increíble ver la perseverancia del Señor y la necedad de nosotros. La misericordia del Señor. ¿Habían tenido la oportunidad de estudiar los profetas menores antes? Cierto que uno pasaba así, pero ha sido hermoso. Para mí personalmente ha sido hermoso encontrarme con el Señor. Es decir, como realmente completar la imagen, porque uno puede viciar lo que le gusta de Dios y dejar de lado otras cosas del carácter. Y como lo mencionamos en la serie, eso es hacer una caricatura de Dios. Sí, eso es hacer una caricatura, que no es Dios. Pero bueno, hoy vamos a culminar con Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, de las escrituras judías, que es el que nos prepara para un largo tiempo de silencio. ¿De cuántos años? 400 años de silencio hasta que el silencio lo rompe el llanto de un bebé. ¿Listo? Ahí nos vamos a meter en Malaquías el día de hoy. Pero bueno, quiero comenzar. Venga, yo pongo esto aquí para que no se me va a caer. No, demasiado pesado. Hablando de las crisis de fe. ¿Cierto? Las crisis de fe. ¿Ustedes han experimentado alguna vez eso? Que es básicamente, ¿cómo la podemos describir? Como los momentos en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, en los que nos cuesta creerle a Él, en que es difícil confiar en el Señor, que es difícil escucharlo, en que se empieza a dar como una pequeña puja y pelea interna con Dios, reclamos, enojos, y eso se empieza a gestar aquí, porque las cosas de alguna manera no marchan como nosotros quisiéramos que marcharan. O quizás están pasando cosas que nosotros esperaríamos que al caminar con el Señor no pasaran, sino que por el contrario fuéramos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cierto? Si estoy con Dios, pues me va a ir mucho mejor en la vida, ¿o no? ¿O no es lo que hemos escuchado casi siempre? Si estoy con Dios, pues las cosas van a ir muchísimo mejor. Y empiezan crisis de fe cuando la vida es disonante a nuestra expectativa. Pero ¿qué pasa con la crisis? ¿Se queda ahí? No, es decir, eso que está en el corazón sigue ah, como menguando. Y entonces uno empieza, por lo general, lo primero que empieza a pasar es que yo me desconecto de mi vida devocional con Dios, de mis tiempos de oración, de mis tiempos de estudio personal, porque estoy cansado, porque no me anima mucho, porque me da pereza, y uno empieza a echar para atrás. ¿Qué sigue después de perder los tiempos de oración? Entonces ya me desconecto por lo general de la comunidad misional, de un grupo, y junto con el grupo, que ya empiezo a dejar de ir, dejar de ir, dejar de ir, dejar de ir, también me desconecto del servicio. Si estaba sirviendo en algo de la iglesia, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Dejo de congregarme. Entonces ya la asistencia dominical es cada vez más irregular, cada vez más irregular, 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 hasta que me sorprendo que, hace meses no voy a la iglesia. Pero todo comienza con una crisis de fe, una crisis de fe. Ahora, el texto de hoy nos va a hablar de una crisis de fe y de estas consecuencias nefastas en nuestra vida, que nos terminan alejando del Señor. Y va a ser muy importante entender eso, porque en últimas mi anhelo con esta predicación es tratar de hacer una consejería masiva, ¿cierto?
Quiero hacer una consejería a todos ustedes al mismo tiempo, así como ha sido como una cirugía para mi propio corazón enfrentarme a este texto de Malaquías. Porque lo que yo quisiera proponerles es que detrás de la crisis de fe, por lo general encontramos un corazón que está resentido con Dios. ¿Sí? Detrás de la crisis de fe, por lo general vamos a encontrar un corazón resentido con Dios. Resentido con Dios. Y quiero que el Señor nos hable, nos trate, nos renueve, como es el título de la predicación, nos rescate. Malaquías, rescatando el corazón resentido contra Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, tú conoces dónde estamos en este momento de nuestra vida. Para algunos años de caminar contigo, para otros apenas han sido primeros pasos de poder entender cómo es esta relación con Cristo. Pero si algo sabemos, Señor, por las Escrituras y aún por nuestra propia experiencia, es que las crisis de fe han venido, para algunos están presentes, para otros sabemos que también vendrán. Porque es algo propio de nuestra condición caída, de nuestro corazón incrédulo, de nuestro pecado, que nosotros tenemos peleas contigo. Y de manera consciente, y creo que la mayoría de veces inconsciente, tenemos un profundo resentimiento contra ti. Pero hoy queremos venir, Señor, y disponernos para que tú nos hables, para que la palabra se ponga como un espejo y nos deje conocernos, discernir lo que está pasando detrás de este deterioro que hemos notado en la pasión que sentíamos por ti, para servirte, para unirnos a tus propósitos, para adorarte, para buscarte. Te pido especialmente que si alguno de mis hermanos está, Señor, en este momento así, tu palabra venga y traiga vida, renueve el corazón. Renuévanos, Señor, por favor, dándonos esta convicción clara del amor perseverante que tú tienes por estos hijos pecadores. Gracias a Cristo Jesús. Amén. Bueno, Malaquías. Entonces vayan ahí en sus Biblias al último capítulo, al último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a arrancar el capítulo 1, versículo 1, que dice: oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Esto siempre es como la introducción. Malaquías, que es hijo de, y que predicó ¿en qué tiempo? ¿Con qué rey? No tenemos ni idea, ¿cierto? El profeta no nos lo dice. Sin embargo, ese Malaquías es algo curioso porque hay una polémica entre los teólogos de si Malaquías es un nombre simbólico para un mensajero que no tenía particularmente nombre, porque Malaquías significa mi mensajero. Entonces, como que se llamaba Malaquías en serio, o era un mensajero de Dios que no puso nombre. Sin embargo, entre los estudiosos está la misma cosa de, en últimas, es un libro que el Señor nos deja en las Escrituras con un mensaje claro de Dios y articulado en una fecha en particular. ¿A quién le escribe? En el texto, a Israel. Particularmente sabemos que la nación estaba dividida en dos y el reino del norte, Israel en el norte, desaparece, y Judá en el reino del sur es la que permanece después del exilio. Entonces, este es el pueblo del Señor que regresó del exilio en Babilonia. Particularmente el pueblo, como lo hemos visto en las dos predicaciones anteriores, es un pueblo que está cansado, que está desanimado, desesperanzado, porque las esperanzas que tenían de la restauración y bendición de Dios no están. ¿Listo? Entonces, este pueblo es a quien escribe Malaquías. Y en el cuándo es muy importante porque más o menos estimando las épocas,
Malaquías predica como 100 años después de que ellos ya llegaron del exilio. Han pasado 100 años de historia de restauración. Y por los profetas anteriores nos dimos cuenta que construyeron el templo, que hubo una puja ahí, una dificultad, porque fue como mediocre la cosa y Dios manda a un profeta Ageo a jalarle las orejas duramente. Después manda a otro profeta, ¿que fue quién? Después de Ageo, Zacarías. Zacarías vuelve y predica con una compasión muy linda a este pueblo y aparece el último profeta, que es Malaquías, que aparece más o menos en el mismo periodo de tiempo que el gobernador Nehemías, que fue el encargado de construir las murallas de Jerusalén. ¿Listo? ¿Por qué les escriben? Porque en últimas este pueblo se ha enfriado en su amor por el Señor y eso se está reflejando en su adoración. Y es un llamado, es decir, el propósito del libro básicamente está arraigado ahí, es vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Entonces, para quienes hemos estado a lo largo de la serie, uno dice, hasta el final aparece el mismo llamado, como hemos nombrado la serie, ¿cierto? El constante llamado de la gracia de Dios. Vengan, vengan, vuélvanse a mí. Ahora, hoy vamos a estudiar Malaquías y quiero proponerles que lo estudiemos de una forma en particular que noté esta semana mientras lo preparaba. Quienes vieron el videito de Bible Project, de esos muñequitos, sí los han visto, ¿cierto? Es bien bacano eso. Se dieron cuenta que hay 6 como disputas o pleitos entre Dios y el pueblo. ¿Sí? Que eso es como la estructura grande de Malaquías. Sin embargo, hay dentro de esas disputas como un orden, porque hay unos alegatos que tienen que ver con lo que Dios le exige al pueblo o le demanda al pueblo o lo recrimina al pueblo, y 3 que el pueblo le recrimina a Dios. Ahora, para meternos en este texto, yo quiero que ustedes entiendan su naturaleza, porque es como, ustedes han estado en una casa, le invitaron a uno a la casa, uno se sienta y de repente se arma un pleito ahí en la casa. Esos pleitos como incómodos. Es como que, bueno, no, si quieres yo vengo más tarde. Entre esposos o con los hijos. Sí, como es como incómodo. Porque el texto básicamente nos está sentando como en una sala y nos está mostrando un pleito, una pelea entre Dios y el pueblo. Pero algo adicional que tiene este texto es que el pueblo tiene una actitud que algunos han relacionado como la actitud de un adolescente. Quienes han criado adolescentes saben de qué estoy hablando. Que es cuando se le llama la atención y dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Oigan a este. ¿Me entiendes? Es como, ahorita decíamos eso, que si esto fuera una versión un poquitico más paisa de la Biblia, tendría esa expresión ahí, segurito. Porque el pueblo está en una actitud altiva contra Dios, diciendo, ¿qué? Dios le reclama y dice, no sé, ¿en qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Yo? Todo el tiempo está el pueblo revirándole. Por eso la imagen que algunos han dicho es la que más se asemeja, es como la disputa entre un papá con un adolescente. Eso es este texto de Malaquías, ¿vale? Pero hoy vamos a estudiarlo, este pleito aquí que nos metieron como en la sala a chismosear esta pelea. Vamos a ver las 3 quejas de que Dios tiene contra el pueblo. Pero también vamos a ver aparte las 3 quejas que el pueblo tiene contra Dios. Y al final vamos a ver cómo se resuelve el pleito, como que qué pasó después de que se calentaron los ánimos ahí en la sala, como que qué pasó con eso. ¿Listo? Ese va a ser nuestro texto y nuestro estudio del día de hoy. Entonces arranquemos primero, quiero proponerles que arranquemos con las quejas que tiene Dios hacia el pueblo, las cuales están aquí. Primera queja, ¿dónde está tu amor? No, esa es la segunda. Hicieron spoiler acá, ¿verdad? Eso. Ustedes me han despreciado. Ustedes han sido desleales. Ustedes me han robado, dice el Señor. Metámonos a estudiar qué es eso que Dios a esta altura de la historia
le está reclamando a este pueblo, a sus hijos. Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿y en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal ofrenda de su parte? ¿Los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dios, como Padre y como Señor, está reclamando de este pueblo su honra y su respeto, su honor, porque este pueblo lo está despreciando. Ahora, ¿de qué manera se ve el desprecio hacia Dios? Básicamente en dos cosas: en lo que ellos ofrecen y lo que ellos dicen. Son esas dos cosas, lo que ofrecen y lo que dicen. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Están ofreciendo pan inmundo y los corderos, los animales, están ciegos, cojos, enfermos o se los robaron a otros y lo están ofreciendo al Señor. Para colmo, quienes leyeron el texto de Malaquías se dan cuenta que él de hecho lanza y profiere una maldición, porque la práctica del pueblo es que le dicen al Señor, yo te ofrezco esto, lo mejor de mi rebaño, pero lo que al final se entrega es lo que está enfermo. Y dice el Señor, maldito aquel que tiene un macho en el rebaño, versículo 14, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones. Como que, ¿en serio? ¿Me estás trayendo eso? Y ahí es donde Dios les dice, ustedes me desprecian. Ahora, ¿qué son las ofrendas? Porque a veces notamos en esta semana en las comunidades misionales que cuando asociamos las asociamos naturalmente con las ofrendas en sacrificio por nuestro pecado. Pero hay muchas más ofrendas. De hecho, muchas de las ofrendas que se describen aquí tienen que ver con esos actos y esas dádivas que el pueblo estaba trayendo delante de Dios para agradecer, para bendecir, para reconocer a Dios, no solamente para el perdón de los pecados, ¿sí? Es muy importante entender esto, que en últimas ellos te están tratando de honrar al Señor. Miren que no es para apaciguarlo, es para exaltarlo y para honrarlo, para buscar su agrado. Por eso les dice, vaya y ofrézcaselo a su gobernante, a ver si va a tratarlo con benignidad. El punto es tan oscuro que Dios dice, ojalá hubiera alguien que cerrara este chuzo. Ojalá alguien se levantara y cerrara el templo. Es preferible que pase eso. Porque en últimas hay un servicio superior que se va a ofrecer, dice el Señor ahí en la primera puja que tiene con ellos. Entre los pueblos que aún no lo conocen, el Señor es el gran rey. Entre todos los pueblos es adorado su nombre. Y ustedes me traen eso, dice el Señor. Ahora, ¿cuál era el problema que este pueblo estaba evidenciando aquí? Que en últimas el Señor no había ocupado el primer lugar. Y de formas prácticas en lo que se ofrecía y en formas de la verbalización, en lo que decían, ellos estaban diciendo, qué pereza servirle al Señor, qué fastidio. Es literalmente la expresión que utiliza el versículo 13, qué fastidio la mesa del Señor. Ahora es muy tenaz porque fue inevitable examinar el corazón cuando uno lee esto. Como en las maneras en que nosotros adoramos al Señor y lo que le ofrecemos. Ahora, nosotros no tenemos que ofrecer
sacrificios, ya tenemos un sacrificio completo que se ha hecho en Cristo por nosotros. Pero ¿será que paró la adoración al Señor? No, continúa. ¿Con qué? Con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que decimos, pensamos, hacemos, con todo. De hecho, en la iglesia, muchos siervos se movilizaron hoy para hacer todo lo que estamos haciendo acá. Pero el problema de este pueblo es que ellos continúan ofreciendo sus sacrificios, pero como lo denuncia Jesús más adelante, aún en los fariseos, su corazón está lejos de él. Es decir, que Dios no se interesa solamente en las cosas correctas y que Él manda, sino en la motivación correcta. Él busca nuestro corazón detrás de esa adoración, no que hagas las cosas. Ahora, lo más complejo de este pueblo es cómo revira. Por favor, cuando pienses eso, piensa en un adolescente. ¿En qué te hemos deshonrado? Nosotros. Imagínate la ceguera en que ellos no pueden ver que ese desánimo, esa queja y esa murmuración, esa actitud displicente con la que se están acercando a servirle al Señor, ellos no la logran ver. No la logran ver. Y Dios se la reclama y ellos están ciegos. La segunda queja del Señor aparece en el capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, donde se le adora a Él, el que Él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace eso, al que es testigo y al que es defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen. Cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué está pasando aquí? Dios denuncia que ellos han sido desleales. Y notan cómo asocia la deslealtad de ellos con Él, y no solamente con la mujer de su pacto, con su adoración, y no solamente con la esposa que ellos están dejando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Resulta que hay dos denuncias. La primera denuncia es que el pueblo de Israel empezó a contraer matrimonio con las mujeres de los pueblos alrededor. Y algunos dirán, pero ¿qué hay problema ahí en eso? Que Dios les había dicho específicamente que no se juntaran con otros pueblos. ¿Por qué? Porque cuando se juntaran con otros pueblos, ellos los iban a arrastrar en su adoración hacia otros dioses. Como les dije, esto pasa en paralelo con el libro de Nehemías. Resulta que Nehemías, él termina su ministerio celebrando una adoración al Señor, dedicando las murallas de Jerusalén. Y está el templo con todos sus sacerdotes y levitas, trayendo las ofrendas al Señor. Todo ha estado instaurado de una manera preciosa. Y el pueblo, en el capítulo 10 de Nehemías, hace un pacto público con el Señor, como que renuevan el pacto con Dios. Y una de las cosas que ellos renuevan es, nosotros vamos a guardar esta promesa de que no nos casaremos con otras mujeres que en últimas nos lleven a desviarnos de la adoración. Nehemías le toca irse a Persia y vuelve posteriormente unos años más tarde, y cuando llega se encuentra con que muchos de los hombres en Jerusalén se habían casado con otras mujeres. Y el punto había llegado a tal punto que sus hijos ya ni siquiera hablaban hebreo, sino que hablaban los idiomas de las otras naciones. Ni siquiera sabían hablar hebreo. A ese punto de influencia estaban siendo absorbidos. Esa es la primera denuncia, porque ellos se habían comprometido con el Señor a guardar su santidad en eso.
Pero la segunda es que, como para añadirle más leña al fuego, ustedes saben que en el Antiguo Testamento Moisés había regulado algo que se llamaba la carta de divorcio o la carta de repudio. ¿Sí? Es decir, había algún sistema legal que permitía que un hombre, al encontrar algo que no era decoroso en una mujer, le dijera, o sabes qué, ya hasta aquí llegamos. Es decir, literalmente divorciarse. Resulta que este pueblo empezó a ver a las muchachas alrededor, ¿cierto? De los otros pueblos, y como que le dio mal de vereda, y empezaron a dejar a sus esposas y a darles carta de divorcio, ¿para qué? Para meterse con la otra. El Señor vio esto y Él lo siente como una deslealtad, no solamente contra esa mujer con la que ellos se comprometieron en pacto, la mujer de su juventud. Ustedes fueron desleales con ellas, sino que también han sido desleales contra mí. Porque bueno, esto es toda una predicación de el honor de este sagrado pacto del matrimonio delante de Dios. ¿Cómo es que Dios ve el matrimonio? Y ahí es justamente donde aparece esta expresión que yo siento que necesitamos recordar más y recordar más y recordar más en nuestra cultura. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. ¿Sí? Lo aborrezco, lo odio. Búsquelo y por todas partes, en todas las traducciones, es horrible el término. Ay, pero si es que ya no me entiende como esta me entiende. Es que ya no me hace feliz como esta me hace feliz. Es que yo creo que me equivoqué, entonces han obrado de manera desleal contra mí. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto sagrado, no solamente con la otra persona, sino con Dios. Y Dios le empuja a esto. El problema, otra vez, es la ceguera del corazón. Porque resulta que este pueblo está llenando de lágrimas. Pero ¿por qué el Señor no nos contesta? ¿Pero por qué el Señor no nos hace el milagrito? ¿Pero por qué el Señor no nos extiende su gracia, Señor? Pero mira que te estamos trayendo el cojo, el robado. ¿Ven la ceguera de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí nos ambienta no solamente el tema del matrimonio, sino a la precaución que debemos tener, porque nosotros solemos ser muy ciegos a nuestro pecado. Y muchos de los pleitos y las pujas que tenemos contra el Señor, los reclamos, los puños alzados que tenemos contra Él, los tenemos al tiempo que estamos acariciando el pecado. Acariciando el pecado. No, no pasa nada. Pero Señor, ¿por qué no nos contestas? ¿Sí? ¿Les parece familiar? La última puja del Señor aparece en el capítulo 3, versículos 6 en adelante. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso, ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Bendito sea el Señor. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos.
y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Este es el famoso pasaje de los diezmos y las ofrendas. Pero quiero llamar la atención en cómo empieza esta reprensión de Dios. Se dieron cuenta que lo que Dios le dice a ellos, en primer lugar, en el versículo 7 es, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Y en qué nos hemos de volver? ¿Y qué es lo que les denuncia? Que le han robado al Señor. Y es muy interesante cuando uno estudia este texto, la conexión que hay entre la generosidad y la adoración al Señor. Porque uno podría decir, como que cuando Dios dice, vuélvanse a mí, Dios va a demandar, no sé, santidad, a fidelidad, a adoración, mejores ofrendas, ¿cierto? De becerros y cosas. Pero cuando Dios dice, vuélvanse a mí, ¿qué les toca? El bolsillo. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando Dios les dice, vuélvanse a mí, en ese contexto les está diciendo, dejen de robarme. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Claro, porque cuando uno va en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, uno sabe que donde esté tu tesoro, estará ¿qué? Tu corazón. Por eso ahí es que tiene mucho sentido este tema de vuélvanse a mí, ¿cómo? Dando, dando. ¿Y dando para qué? Dando para su casa, que haya alimento en su casa. Resulta que la reprensión puntual no es que este pueblo no está diezmando y ofrendando. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios había instituido este mandato de separar el 10% de los ingresos que ellos tenían para el sostenimiento de la adoración del Señor en el templo, sosteniendo los levitas y los sacerdotes, y que que haya alimento en la casa y que siga la adoración y la dirección de parte de los sacerdotes para el pueblo desde el templo. El pueblo no es que no estaba diezmando, ellos lo estaban haciendo. Y miren cuál es la reprensión del Señor. Traigan todo el diezmo. Algunas traducciones lo ponen, traigan íntegro. Porque ¿qué estaba pasando? En la práctica, este pueblo empezó a decir, no, pues que el 10, claro, cuando uno gana uno, pues, cuando uno gana 5, uy, no. Y si gana 10, y si gana 20, no, el 10 ya es mucho, Señor. ¿Cierto? Pero también que el 10, este 10%, de alguna manera como que se empezó a negociar, algo que yo he visto mucho dentro de nuestra iglesia. Que uno tiene por escuela esta idea de, ok, el 10% es del Señor, ¿listo? El 10%. El 90% es mío, ¿vale? Entonces, como el 10% es del Señor, no sé, yo sentí una carga por este tema de misericordia. Voy a tomar el 5% de misericordia, de mi diezmo, y lo voy a dar a misericordia, porque yo soy generoso, voy a dar a misericordia. Pero yo tengo una carga por las misiones. Entonces, de ese 5 que me queda, voy a tomar 2% y lo voy a dar a los misioneros que vienen, esos que vienen de Caquetá, se lo voy a dar a ellos. Y el 3% se lo voy a dar a la iglesia del Señor. Y entonces así está el 10%, porque ese 10% es lo del Señor. Aquí no se me meta con el 90%, el 10% es de Él. Es una matemática muy común entre nosotros, muy común. ¿Qué pasó? El Señor les dice, traigan íntegro, porque parece que ese diezmo le cogieron paticas.
Pero, ¿qué era lo que pasaba en últimas? Cuando tú vas a Nehemías, en el capítulo 13, te vas a dar cuenta del problema. Resulta que llega Nehemías súper feliz después de lo que había dejado, de esa tremenda adoración, y llega, resulta que en el templo, donde se guardaban los tesoros del templo, lo vaciaron y le dieron hospedaje a un señor que necesitaba como hospedaje y lo metieron ahí. Resulta que ese señor era Tobías, uno de los opositores de la construcción. Lo metieron ahí en el templo. ¿Qué está haciendo? Me saca ese hombre de ahí ya. Adicionalmente, cuando Nehemías llega, se da cuenta de que estos hombres efectivamente habían dejado sus esposas y se habían casado con las vecinas. Y mis hermanos, créanme que ahí es donde yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿yo puedo utilizar los mismos métodos de Nehemías? ¿Tú me dejarías pastorear de esa manera a la congregación que me has confiado? Porque cuando tú vas a Nehemías 13, ves que Nehemías, al ver lo que está pasando, coge y les empieza a dar chancleta a todos esos hombres, a todos los que se casaron por ahí. Tun, 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 los coge del pelo, los zarandea y le dice, recuerda el pacto que hiciste con el Señor, repítelo conmigo. Y los hace repetir todo el pacto. Digo, Señor, yo no puedo pastorear así, porque ciertamente a veces me dan ganas. Está, está el Señor, está el Señor indignado. Pero, ¿saben qué más pasó? Cuando Nehemías llega al templo, resulta que el templo está vacío. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la alabanza? ¿Y dónde están los sacrificios? ¿Y dónde están los sacerdotes que enseñan al pueblo? ¿Y dónde está la adoración al Señor? ¿Dónde está? Ah, claro. En Nehemías 13 vas a encontrar que como el pueblo dejó de dar sus diezmos y sus ofrendas, adivinen qué se tuvo que cerrar. Claro, los levitas les tocó salir otra vez a los campos, porque el pueblo fue infiel con la adoración al Señor como Él la instituyó. Y mis hermanos, aquí el punto no es, bueno, es el diezmo, no es el diezmo, porque en últimas, para quienes tienen esa pregunta, nosotros como iglesia creemos que el diezmo es algo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento para el sostenimiento de su adoración en esta teocracia con el templo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no encontramos nada que quite el diezmo, aunque sí sabemos que las estructuras cambian, la responsabilidad no se mitiga. De hecho, Pablo exhorta constantemente a la iglesia en que ellos son responsables por los obreros que están haciendo el ministerio. Que quienes predican la palabra tienen un doble honor. Que el buey tiene derecho a tomar también el arado que tiene. Que es responsabilidad de la iglesia sostener a quienes sirven dentro de la iglesia. Así que, ¿será que porque no tenemos templo la responsabilidad se mitiga? No. Y algunos dicen, pero 10%. ¿Por qué Dios pone un porcentaje? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Porque mis hermanos, recuerden dónde arrancó esta exhortación. Esta exhortación arrancó en un vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. ¿En qué? ¿En su devocional? ¿En asistir a la iglesia? ¿En orar más? ¿O en qué? Porque donde está el tesoro, está el corazón. Y mis hermanos, ustedes saben que la plata funciona en nuestra vida como un Dios funcional, ¿o no? ¿O no tomamos decisiones de acuerdo a donde nos va mejor? ¿O nuestra vida no se derrumba de acuerdo a lo que tenemos? ¿Cierto? La plata es un Dios funcional en nuestra vida, por eso Dios dice, dámelo. Porque es una forma en que tú te vuelves a mí. Pero también de formas prácticas vemos esto, que es la manera en que Dios nos invita y nos manda, porque es mandatorio, el aportar, el ofrendar y hacer de esto un acto de adoración. No como algunos quizás estaban pensando, como que vení, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar para que Dios se sienta como que ya sí estoy participando?
Porque quien tiene puja con el diezmo, esa es la pelea. Si nadie pelea porque, oíste, no, pues yo quiero dar más, no puedo, no puedo. No, no, todo el mundo pelea para abajo, ¿cierto? Y todos peleamos como que, no, no, ¿cómo así? Porque yo mismo diezmo. Si es algo que el Señor instituye, yo siento que es mi deber respaldar esta iglesia y lo que desde aquí se haga hacia adelante. Y mis hermanos, yo quiero en esto animarlos a recordar eso, esta conexión que hay entre cómo manejas tu dinero y cómo eres fiel en tus ofrendas y en tus diezmos y tu corazón que se ha vuelto al Señor. Pero también celebrar esto que nos decía Jonathan ahorita. Es hermoso, para mí fue un gran ánimo ver eso. Personas que el Señor ha bendecido, que están despertando, porque veo eso, que el Señor está despertándonos como, oye, sí, esto es una parte muy importante de mi adoración a Dios. Pero aún más, personas que cuando les sobra platica, dicen, la iglesia del Señor la necesita, están en déficit, la voy a dar allá. A mí eso me bendijo muchísimo, porque creo que es algo de lo que es este volverse al Señor, ¿vale? La pregunta, mis hermanos, es, al ver este menosprecio del pueblo hacia Dios, al ver la infidelidad al pacto que han hecho con Él y al guardar lo que ellos se comprometieron a hacer en sus matrimonios, y este desinterés por el templo del Señor y por la gloria del Señor en el manejo y en la generosidad, uno se pregunta cómo es que el pueblo llegó hasta allá, ¿o no? ¿Será que son muy duros de corazón? ¿Será que es que no son verdaderos creyentes? ¿O qué será lo que les pasó? Porque esto está de estar muy lejos. Yo quiero proponerles que la respuesta está en el otro paquete de quejas. Estas son las quejas de Dios contra el pueblo. ¿Cuáles nos faltan? Las del pueblo contra Dios. Miren las quejas de este pueblo. ¿Dónde está tu amor? Señor, ¿dónde está tu justicia? Señor, ¿dónde están tus bendiciones? ¿Sienten el saborcito de esas preguntas? Que suenan como a queja, ¿cierto? Reclamo, suenan a rabia, a desilusión. De ahí es donde sale este término del corazón resentido contra Dios. ¿Listo? Y vamos a estudiar estas tres quejas de manera rápida. ¿Dónde está tu amor? Capítulo 1, versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Miren ese reclamo. ¿En qué? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y de su heredad, y di su heredad a los chacales del desierto. ¿Qué está afirmando Dios aquí? Que Él los ha amado profundamente. Pero ¿qué es lo que reclama este pueblo? ¿Amor de qué? Hermano, ¿usted qué va a venir a decir que usted nos ama? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Una sensación de que Dios no nos ha amado, que Dios no tiene interés en nosotros, que Dios no le importamos, que Dios nos dejó. ¿La coge? Ahora, el amor de Dios ante el reclamo, la afirmación de Dios ante el reclamo de este pueblo es, ¿ustedes recuerdan que yo los elegí a ustedes? Y no fue por nada especial, por gracia. Lo decidí. Y a uno lo deseché y al otro lo amé. A ustedes los amé. Los he amado profundamente. Parece que el primer problema que este pueblo está experimentando, del por qué se está comportando de esa manera que acabamos de estudiar, es que ellos perdieron la sensibilidad al amor y a la gracia de Dios. Quizás porque estaban con otras expectativas, olvidaron lo que era realmente central, que era ¿qué? Esta relación única, especial, con un Señor que los ha amado por gracia y los ha bendecido y los ha aguantado por años. Y ellos no lo ven. Porque quizás están viendo otra cosa. De hecho, la segunda queja nos ayuda a entender un poquitico más. Capítulo 2, versículo 17 en adelante. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado?
Pues cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. Es decir, el que está haciendo mal, Dios lo va a bendecir. Pero también, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Qué están reclamando ellos acá? Señor, ¿cuál justicia? Si estamos fregados, el mal está por todas partes, la gente nos sigue atacando, es decir, ¿cuál justicia? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que le dice Dios a ellos? Ustedes me han cansado. Hay una expresión paisa que no la voy a decir, pero estoy por M. Porque este pueblo todo el tiempo está murmurando y murmurando y murmurando y murmurando contra el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál amor? ¿Cuál justicia? ¿Dónde se está tejiendo todo eso? En el corazón. En el corazón. Y Dios les responde que esperen, que Él va a intervenir. Y vamos a ver ahorita cómo es que interviene. Enviando un mensajero, pero viniendo Él mismo. Porque la condición de este pueblo es crítica y necesita una intervención sobrenatural de Dios. La última queja de este pueblo contra Dios aparece en el capítulo 3, en el versículo 13. Y oigan el tono del Señor aquí en esto. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay de que guardemos sus ordenanzas y que andemos en duelo delante del Señor de los ejércitos? ¿Qué provecho hay en eso? Por eso, ahora, llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Señor, ¿dónde están tus bendiciones? Porque nosotros estamos caminando contigo y nos va como perro en misa. Pero el que es un profano, que va contra ti, que no camina contigo, ese sí le sale todo. Y yo, que te adoro y que te busco y que te sirvo y que hago ayunos, estoy fregado. Entonces, en vano es servirle a Dios. ¿Para qué? Si nos va peor, volvámonos paganos. Eso aparece como mejor negocio. O como algunos me han dicho, no, pastor, yo estoy que me voy más bien para una de esas iglesias de teología de la prosperidad porque es que esto es muy duro. En vano es servir a Dios. Y ahí es donde aparece a veces una expresión en nosotros como que, uy, no, qué pueblo tan pecador, ¿cierto? ¿Cómo dice eso? Pero hermano, no lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender el por qué el pueblo está viendo eso. Miren que el pueblo tiene esa sensación en base a una comparación. ¿Con quién? Con quien no sirve a Dios. Pero también en base a una expectativa, que si yo hago las cosas correctas con Dios, ¿recuerdan que eso lo mencionamos al principio? Como nos predicamos ese evangelio de la prosperidad, porque la prosperidad no es solamente que pacte y entonces le va a devolver. Del 10 y se le viene el 100. Prosperidad es cuando nos acercamos al Señor para obtener solo bendiciones de Dios, para que Él nos bendiga en nuestros negocios, para que nos dé un buen marido y una buena esposa, para que nos dé hijos bien comportados, para que nos hagan todos los emprendimientos que nosotros hacemos, para que no nos enfermemos, básicamente para que caminemos por encima del bien y del mal en este mundo. Para eso buscamos a Dios. Y cuando Dios no opera de esa manera, a pesar de que nosotros estamos orando, haciendo el esfuerzo de venir a la iglesia cuando queríamos ir a pasear, o cuando estamos dando ahí sacrificialmente la cosa y a ver si nos va bien, como les mencioné la vez pasada, como que pastor, pero oiga, yo le di al Señor y me salió esa semana todo horrible. Yo,
Claro, el problema es ese. ¿Dónde salen nuestras palabras duras contra el Señor? Si no es en nuestras expectativas equivocadas y en una comparación compulsiva, que sobre todo ahora, en una época de redes sociales, sí que hay comparación, ¿cierto? Porque es que a los del colegio les va mejor, ¿cierto? Y estos bien paganos, yo guardándome todo este tiempo, ¿y a dónde están? Ellos en Europa, yo aquí, en Cisneros, en la casa. Bueno, al menos de Cisneros salió. Una comparación constante que drena el corazón, lo amarga, nos hace murmurar contra el Señor. Lo más triste es que el Señor ha escuchado eso. Ustedes han dicho palabras duras contra mí. Quizás muchos de nosotros no hemos tenido la osadía de decirlas, pero sí. Okay. Quiero leerles esta descripción que hace esta Biblia de Estudio de la Reforma de qué es lo que está pasando, porque las expectativas rotas resquebrajaron esa relación con Dios y por supuesto minaron la fidelidad y la adoración de este pueblo. Dice este comentario: Malaquías escribió a personas desilusionadas, desanimadas y confundidas, cuya experiencia no armoniza con su comprensión de las promesas gloriosas encontradas en los profetas anteriores. Su visión de la era mesiánica venidera aún no se había materializado. En cambio, experimentaban pobreza, sequía y adversidad económica y estaban desilusionados de Dios y de su fe. ¿Les suena familiar? La palabra de Malaquías confronta a un pueblo escéptico de las promesas de Dios y por lo tanto indiferente en su compromiso de vivir a la luz de esas promesas y de adorar y servir al Señor con todo su corazón. Su amor se había vuelto frío y sus corazones resentidos hacia Dios. ¿Dónde arranca una crisis de fe? Esto es una radiografía, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es que se gana un corazón resentido? Si tú ves que alguien tiene algún resentimiento contra ti, ¿cómo lo abordas? Es muy interesante porque uno dice como que, sobre todo en esta época pues uh, de nuestra crianza conscientes, como bueno, ven, ¿cómo estás? Y déjame saber qué está pasando. Y uno se imagina como que Dios se agacha, ¿cierto? Se agacha y dice, vengan hijos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es muy interesante cuando uno ve Malaquías, porque uno tiene esta expectativa de como que Dios va a hacer eso. Pero, ¿cómo es que se gana un corazón resentido contra Dios? Hay dos cosas que yo noto en Malaquías. La primera, que Dios envía un mensajero que prepara el camino del Señor. Y ese mensajero tiene estos dos componentes, de la gracia y la verdad. Porque no es así, mis hermanos, que hay demasiada gracia en el Señor en continuar a esta altura de la historia. Es que miren la cantidad de páginas que han pasado hasta aquí. A esta altura de la historia, ¿no les parece una gracia del Señor que siga llamando, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes? Impresionante. Que afirma el amor. De hecho, cuando envía a su mensajero, como nos dice este capítulo 3, que Él va a enviar al mensajero, que va a preparar el camino delante de Él. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, quien se levanta también y dice, vuélvanse al Señor. O arrepiéntanse, camada de víboras. Uy, y hay una mezcla en este mensaje de la gracia, pero también de la verdad, que no negocia el pecado, que lo denuncia y que de hecho advierte de un juicio. Pero el otro elemento bajo el cual Dios gana el corazón resentido, no es solamente que le llama perseverante, sino que le habla de la verdad y advierte, sino que también ahí aparece la continuación en capítulo 3, después de enviar el mensajero, Él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor,
a quienes ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quienes ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se levantará como fundidor y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Y entonces, solo entonces, será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que opriman al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho al extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo el Señor no cambio. Por eso, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. A esta altura de la historia, y pensando que este es el último libro del Antiguo Testamento, uno dice como que este pueblo sí tiene esperanza. Y es hermoso ver dónde es que aparece la esperanza del texto. No es solamente decirle, ¿sabe que usted no está adorando bien al Señor? Adore lo mejor, que Él es digno. Usted no está comprometido con el Señor. Mira, usted está quejándose contra el Señor, agradezca. Porque uno pensaría que entonces se corrige la adoración de esa manera, señalando lo que está mal y llamándolo a lo que está bien. Pero miren que la propuesta de Malaquías es que el Señor necesita hacer un trabajo purificador, refinador, de lavado profundo en este pueblo. Es decir, el caso es tan grave que esto amerita que Él mismo venga a intervenir en este pueblo. ¿Sí? Él mismo necesita hacer algo. Y claro, cuando uno empieza a estudiar quién es el que viene, quién es el Señor que se acercó a su templo y qué fue lo que hizo, uno empieza a ver a Jesús. Y empieza a ver ahora el porqué de su ministerio, de su gracia al acercarse, pero que nunca negoció la verdad, para denunciar el pecado y hacer el mismo llamado: arrepiéntanse y crean. Pero que el rol de Jesús como profeta se dio, había algo que Él tenía que hacer. Es que nosotros necesitábamos a un sumo sacerdote que nos representara delante de Dios. Alguien que viniera realmente, no solamente con sus palabras, a enseñarnos el camino de Dios, porque el Señor nos los ha enseñado todo el tiempo, sino a hacer un lavado profundo de nuestro corazón. Limpiarnos para que nuestras ofrendas, lo que nosotros hacemos para el Señor, realmente fuera agradable a Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que tu adoración y la mía puede ser agradable a Dios si nosotros todo el tiempo en esta serie hemos declarado que nosotros somos pecadores, que somos imperfectos, que traemos lo cojo, lo que nos robamos, que no damos todo el 100%, que menguamos las cosas que damos al Señor porque en últimas estamos resentidos muchas veces de una manera injusta contra el Señor? ¿Cómo es posible que nuestra adoración sea una adoración en la que Dios se agrada? Si no es porque Él mismo es la ofrenda que se presenta para poder hacer nuestros débiles esfuerzos algo acepto delante de Dios. Y ahí es donde aparece este precioso cordero, no el que nosotros trajimos, el mocho, el cojo, el tuerto, el ciego. Dios da el mejor, el cordero sin mancha, y lo sacrifica a favor nuestro. El sumo sacerdote, ese que no negoció la verdad, ese que no se corrompió, ese que no permitió el ser licencioso con el pecado, el sumo sacerdote, Jesús, se presenta delante de Dios para interceder por nosotros, un pueblo pecador. Y Él, como dice Hebreos, va delante de nosotros. Y es solamente por Él que nuestros débiles y frágiles esfuerzos son perfeccionados. Si tú intentas hacer lo mejor delante del Señor, como decir, no lo estamos adorando como debe ser, esforcémonos más, tus esfuerzos siempre van a ser incompletos, inapropiados delante de un Dios santo.
Tú necesitas una relación restaurada, renovada, un sacrificio que se haga por ti, en favor tuyo, un sacerdote que te represente perfectamente, alguien que limpie completamente el pecado y que lo refine, que lo queme en nuestra vida. Eso es la obra de Jesús. Por eso Dios mismo, después de toda esta historia, concluye eso que todo el tiempo nos estuvo diciendo. Ustedes, en verdad ustedes, necesitan a un Salvador. Porque nuestro caminar con Dios no es de compromisos y pactos. Ya Nehemías lo hizo. Y váyase para atrás para que vea cuántos pactos el pueblo hizo. Tus pactos son muy débiles y frágiles e imperfectos. Los pactos que realmente cuentan son los que el Señor hace con nosotros. Porque Él no cambia, es que nosotros no somos consumidos. Porque Él no cambia, es que podemos seguir aquí en pie. Porque Él no cambia y porque Él hizo todo lo que era necesario para podernos aceptar, es que Él sigue amándonos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Para terminar, a mí me llamó mucho la atención la forma en que Malaquías empezó su carta. Porque no arranca con una reprensión, arranca con una gran afirmación. Yo los he amado. Pueblo, entiendan esto. Yo los he amado. ¿Por qué? Y me lo han escuchado muchas veces. Como dice la primera carta de Juan. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si tú y yo no llegamos a comprender delante de la cruz el desproporcionado, escandaloso, exagerado amor que Dios tiene por ti y por mí como pecadores, nuestra adoración siempre va a ser una adoración frágil, débil, mediocre, interesada. Porque es que el principio de la verdadera adoración es sentirse profundamente amado por Dios. Si tú y yo no entendemos eso, siempre vamos a estar patinando en los mismos pecados, en las mismas cosas, en la misma fragilidad. Por eso yo quisiera animarte a que tú, como este pueblo, termina en su conflicto. Capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían al Señor hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial, que algunos comentaristas lo asocian con el libro de la vida, para los que temen al Señor y para los que estiman a su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre lo justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán la ceniza bajo sus pies en el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, yo quisiera animarlos al terminar esta serie y al terminar este Antiguo Testamento que estamos terminando hoy. Yo quisiera animarte a tres cosas que creo que deja este texto de Zacarías, de Malaquías. Primero, examinemos nuestro corazón, especialmente esas quejas constantes que nos han llevado en formas prácticas a menospreciar nuestra adoración y servicio a Dios, que nos ha permitido serle infiel a su pacto mientras le reclamamos sus bendiciones y que nos ha hecho desinteresarnos de su reino, especialmente en lo que concierne a nuestra economía. Que examinemos que esas conductas siempre vienen de algo que está pasando en tu corazón.
Especialmente, evalúa los resentimientos que tú tienes contra el Señor por expectativas erradas y por comparaciones que nunca debieron tener lugar, porque evaluamos nuestra vida a la luz de otros parámetros y no a los parámetros que Dios ha dado y las promesas que el Señor ha dado y los procesos que el Señor ha tenido en nuestra vida. Nos comparamos de otras maneras, pecaminosas, y eso ha minado y amargado nuestro corazón hacia Dios. Pero atendamos este llamado. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Él de verdad. Vuélvete con todo tu corazón. Y si hay algo que te impide, yo te animo, por favor, levanta tus ojos a mirar a la cruz nuevamente para recordar esa mención que para mí es lo que domina todo Malaquías y lo que nos prepara para la entrada del Nuevo Testamento. El Señor siempre nos ha amado y ha enviado a su Hijo para que quede para siempre la certeza de su amor por un pueblo pecador. Padre, ayúdanos a convencernos de eso. A convencernos de cuánto nos amas. Ayúdanos a mirar hacia la cruz. Porque delante de la cruz para nosotros es imposible revirar como adolescentes. ¿En qué nos has amado? ¿Dónde están tus bendiciones? Porque la cruz da perspectiva a toda nuestra vida. Padre, por favor, ayúdanos, límpianos, purifica este corazón que se ha contaminado, que se ha amargado contra ti. Y vuélvenos en tu amor al recordarnos que por gracia es que nos has salvado, que por gracia es que sigues perseverando, que porque tú no cambias y tú eres fiel a tu pacto, es que sigues insistiendo a pesar de nuestra infidelidad. Que esto cale, Señor, que sea escandalosa la gracia y el amor tuyo por nosotros, para que podamos responder en una adoración genuina, apasionada, enamorada, sacrificial a ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.